Bien, vamos a hablar de dolor lumbar en niños y en estos 10 minutos voy a tratar de hablar algo de la prevalencia, los factores de riesgo, pronóstico, banderas rojas, la evolución, diagnóstico diferencial y algunos casos clínicos para ilustrar un poco el problema. Está claro, y este es un muy buen artículo del grupo de Auspein que junta, como bien lo ven ustedes ahí, más de 40 autores, un trabajo bien bonito, en que demostró que hay un claro aumento de dolor lumbar en las consultas hoy en día por parte de la población infantil. A pesar de eso, solo hay un 24% que consulta de los que tienen dolor. A los 11 años es más o menos el 11% y a los 15 va en aumento a un 22%. Y nosotros finalmente logramos algún diagnóstico solamente en el 30% de los pacientes que vemos. Los factores de riesgo están bien descritos en esta publicación de Suken Shah, en que el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, a pesar de que se ve en edades tempranas, la historia familiar de dolor lumbar es otro factor importante, las actividades que involucren gran esfuerzo físico y hoy en día se habla mucho del uso de las mochilas pesadas y se ha concluido que todas estas que superen el 30% del peso del cuerpo corporal del niño van a generar dolor lumbar. Como factor pronóstico, en los metaanálisis que uno puede revisar, encuentra que el factor pronóstico más decisivo es que este niño, aparte de tener dolor lumbar, tenga una lumbociática. Y eso ya habla de un mal pronóstico. Si es mujer, si está bajo los 8 años, si tiene un alto nivel de actividad o si además tiene deformidad, también son factores de mal pronóstico. Las banderas rojas, que yo creo que esta es la diapositiva que uno tiene que llevarse para la casa cuando revisa el tema de dolor lumbar en niños, es que si hay baja de peso, si hay fiebre, cómo es el dolor, si es permanente, diurno, nocturno, porque ya sabemos que el dolor nocturno es patognomónico, de un mal pronóstico, de una mala patología en el niño, si se asocia a fatiga, si hay neurología, ya que recordemos que en general el daño discógeno en los niños o las hernias en sí se comportan bien diferente a los adultos, no dando dolor radicular, sino solo dolor lumbar. Si existe irradiación hacia las extremidades o si hay alteraciones de la marcha. Por eso lo más importante cuando evaluamos un paciente con dolor lumbar es seguir los preceptos del doctor Greco, en que la anamnesis es la parte más importante, seguida del examen físico, y todas las pruebas que uno pueda hacer lo van a orientar, pero en la anamnesis está la clave. Este es el grupo de diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. Se ve un poco abultado, pero si uno lo tiene presente lo va a poder ver en cada uno de nuestros pacientes. Vamos a ver algunos casos. Este es un caso en que lo he catalogado dentro del grupo de los que tienen dolor prolongado. Y es un niño de 8 años de edad, quien tiene una historia de 2 años de dolor lumbar y en que se diagnosticó tempranamente una espondilolisis más una listesis, que lleva una progresión lenta. Se ha hecho tenemos el beneficio de contar con un grupo de kinesiólogos que tenemos algunos que van a terreno, analizan el movimiento de cada paciente, tratando de buscar factores de riesgo que provoquen esto en los pacientes, pero claramente este paciente no mejoró y tenía además una progresión lenta de su listesis. Así que le hice una cirugía mínima invasiva con un abordaje de Wilce bilateral y una fijación y reducción casi del 100% de la listesis, con injertos intertransversos y un control alejado a 2 años. Está absolutamente asintomático y continúa siendo un rugbyista de excelencia a pesar de su edad.
Deporte y dolor ya lo vimos en los pacientes que vimos hace un rato, pero para ilustrar, una paciente de 13 años con un dolor lumbar, atleta, salto largo, salto con garrocha, quien presenta esta espondilolisis. Primera instancia, yo opto por el deporte, por el reposo deportivo absoluto durante 3 meses y en ocasiones da resultado con una consolidación de la lisis. Se hace un reintegro deportivo, pero 2 años después, ya con 15 años, hay una refractura del mismo lado izquierdo. De nuevo el reposo deportivo ya no tuvo el mismo efecto. 5 años después la paciente persiste con dolor, a pesar de haber disminuido la carga deportiva, sigue con dolor. Y ahora tiene una lisis bilateral sin signos de inestabilidad en la radiología, pero sigue con dolor. Así que le hicimos un estudio biomecánico y este es parte de lo que vemos nosotros en nuestro proyecto de biomecánica en espondilolisis. Y ahí en colores se ve cómo es la transmisión de las cargas y ya sabemos que normalmente en la columna a través del cuerpo baja el 70% de la carga y aquí se ve que en la parte posterior donde está la lisis se salta y se va toda la carga hacia la parte anterior. Y ahí tenemos ya una simulación con un tornillo puesto fijando la pars, con lo cual la biomecánica se recupera al 100%. Y a manera de comentario, nosotros hemos, en los modelos 3D y especialmente en las espondilolisis, uno se imagina que el corte de la lisis es bastante constante, pero es bien diferente y en el mismo paciente un lado con el otro son bien diferentes. Y si uno sigue los preceptos de la osteosíntesis, en la cual la fijación debiera ser en un ángulo recto con relación al trazo de fractura, cuando vamos a poner tornillos no todos se ponen de manera igual. Y estos modelos han permitido que uno diseñe la colocación a la medida a cada paciente para que pase justo a 90 grados con relación a la lesión y hacer una guía como es eso que se ve ahí rojo y con esa guía la cirugía se facilita tremendamente y se coloca el tornillo de osteosíntesis en la posición en que debiera realizar mejor compresión interfragmentaria. Esta es una paciente que está en el grupo de una paciente que tiene una terapia esteroidal prolongada y dolor, una niña de 10 años con una dermatomiositis diagnosticada. En el 2011 tuvo varios pulsos de metilprednisolona durante varias semanas, asociado a metotrexato, plaquinol, subió 16 kilos y sin tener un trauma previo, vemos ahí esas fracturas de varios cuerpos vertebrales. Manera de manejarla con un corsé, con una muy buena evolución una vez que se suspendió la terapia esteroidal. Y a 6 años no tiene ninguna secuela. Esta es una paciente en el grupo de escoliosis y dolor, tiene 13 años, previamente sana, estaba siendo vista en otro centro con una escoliosis de bajo grado, en que la está en manejo con kinesiología, pero llamaba la atención y fue el motivo por el cual la familia decidió buscar una nueva opinión. El dolor la despertaba y era bien frecuente y a pesar de la quine no mejoraba. Y al examen había una jiba lumbar derecha con un examen neurológico normal y una escoliosis que era bastante leve y anodina. Pero en los exámenes complementarios, pongo ahí el escáner, se evidenció un osteoma osteoide. Así que se complementó con la resonancia, se hizo una resección en bloc con una fijación por arriba y por abajo
aumenta un poco la escoliosis, pero este es el control a 2 años después. Aquí una paciente que está en el grupo de dolor y síntomas neurológicos, paciente que a los 11 años debuta con un dolor lumbar. Había sido visto tempranamente por el neurocirujano, quien un par de años antes había detectado que tenía una médula anclada por un lipoma del filum, pero como era bastante chico, sin sintomatología, estaba solo en observación. Pero le hacemos esta resonancia y vemos que hay una discopatía importante ahí, L4, L5, la cual iniciamos un manejo médico. Y al año siguiente empieza con más dolor, se hace refractario, con un test de extensión a 20 grados, una escoliosis antiálgica, una gran retracción de los isquiotibiales y se ve cómo aumentó la ocupación en ese canal estrecho de una protrusión de disco al 50%, el canal a lo menos. Se sospechó la fractura limbus y diagnóstico claro con el escáner. En ese minuto, por la edad del paciente, se hizo solamente una laminectomía de manera bilateral, que tuvo una evolución favorable durante un año, pero posteriormente consulta con un cuadro de enuresis, aumenta la debilidad en extremidades inferiores y tenía caídas ocasionales. Así que ahí ya decidí hacer una liberación tanto del filum con una descompresión, disectomía, tornillos pediculares y un TELIF. Y este es 5 años después, está asintomático y esa es la imagenología. Dolor, irradiación, un paciente de 14 años con dolor lumbar que se irradia a miembros inferiores. Fue visto en el servicio de urgencia y la verdad no llamó mucho la atención, pero visto con el retroscopio se ve ahí la ausencia del pedículo en L3. El paciente tenía esta imagenología, claramente un tumor maligno, un sarcoma de Ewing, que ya era metastásico a pulmón, tenía 1 mes de evolución nomás. Así que se inició manejo médico y lo tuve programado para operarlo varias veces y nunca quiso la oncóloga, me amarró las manos y al final tenía razón, porque ahí tiene 9 años de evolución con manejo de quimio y radio y una curación completa. Dolor radicular, aquí un caso de una niña de 11 años que tiene 1 año de dolor radicular sin déficit, pero no mejora y terminamos operándola. Hacemos esa disectomía, una hernia clásica, pero clásica en niños. Si ustedes se fijan, ese T2 en el corte sagital, el disco sigue siendo blanco y eso es lo que uno ve en esos niños que son inmaduros, en que no obtiene uno un fragmento discal herniado grande, sino una gelatina que uno sale con gusto a poco de la cirugía, creyendo que no sacó mucho, pero mejoró bien. Fiebre, asociado, importante, este es un paciente de 12 años, tenía 6 días de dolor lumbar, temperatura de 38.5, va a la urgencia, encuentra una amigdalitis, le dan tratamiento, y interconsultan porque aparece con un signo de la SEC bilateral. Esa es la imagenología y se ve esa masa que está ocupando y comprimiendo el saco dural. Tenía un absceso epidural dependiente de que era más bien una artritis séptica drenada de la faceta hacia el canal. Un drenaje, tratamiento antibiótico oral y después endovenoso inicial y oral hasta 6 semanas. Y esa es una resonancia a 8 años de evolución en que la paciente está asintomática y el disco se ve bastante conservado. Dolor nocturno, aquí otra de las banderas rojas, paciente con dolor lumbar refractario a AINES y esa imagenología en el escáner, un granuloma eosinófilo
que se hizo un tratamiento con terapia esteroidal y tuvo una muy buena evolución. Un último caso, para no se nos olvide, este grupo de pacientes que cada vez vemos más, 14 años, dolor lumbar, que lo refería como quemante. Además tenía un trastorno de ansiedad, trastorno del sueño, déficit de atención, crujido escapular, 12 puntos gatillo, una resonancia magnética normal, una paciente en que yo le saco una prueba terapéutica durante 3 semanas con pregabalina y anduvo espectacular. Claramente un paciente con una fibromialgia o un dolor miofacial, derivado a psiquiatra y psicólogo con un relativo buen resultado. Todos sabemos que no andan muy bien. Mensaje final, aumento claro en la frecuencia en dolor lumbar en niños. Cada vez hacemos un poco más de diagnóstico. El dolor nocturno prolongado, fiebre, pérdida de peso y la irradiación deben alertarnos y no descartar los dolores miofaciales en niños. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Chaín. Tenemos 5 minutos para preguntas. Yo tengo una pregunta. Mostraste ahí una espondilolistesia, una lítica grado 1. ¿Qué haces con esa cirugía con el fragmento de Gill? En general, lo que veo en el escáner y lo que veo en el modelo, lo que he podido hacer es que yo lo reduzco, lo vuelvo a recolocar y más o menos me hago la idea si eso va o no va a interferir en mi resultado quirúrgico. Y en general, cuando logro una reducción completa, no he tenido que resecarlo. Perfecto, esa es la pregunta. Sí, yo no lo sé. ¿Alguien del público? ¿Una pregunta para el doctor Chaín? Hay una entidad que dice que la actitud antiálgica del tronco, en cuanto a la lateralidad del mismo, mira el tumor y se escapa de la hernia discal, ¿no? Es decir, cuando uno ve una actitud escoliótica como la que mostraste en ese chico, ¿cuáles son los diagnósticos habitualmente diferenciales que uno tiene que ver? Te digo porque hay muchos chicos jóvenes, muchos residentes. ¿Cuál es la actitud que uno tiene que tomar ante un paciente con una actitud antiálgica severa, con esas posiciones camptocórnicas o las posiciones de dolor invalidante? Sí, mira, en general, cuando un paciente niño, y tal vez uno lo dice porque digamos que es así, cuando uno dice los niños no mienten, son bastante sanos en su historia hacia atrás. Entonces son poco mímicos para definir alguna patología. No han aprendido la maldad del adulto. Entonces, cuando tiene mucha sintomatología y el dolor los tiene realmente invalidados, ese paciente hay que investigarlo, hay que verlo. El niño no se despierta por dolor. Alguien habla también de que hay dolores de crecimiento, que no quise tocar el tema acá, pero que hay dolores de crecimiento que afectan la columna, pero esos no despiertan nunca al niño. Así que el que se despierte, el que deforme la columna, el que el paciente no refiera en ningún momento reposo o alivio del dolor, que no ceda con un analgésico común, son las cosas que más nos deben alarmar. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a la presentación de casos a cargo del doctor Remondino. El moderador va a ser el doctor Lucero y, bueno, las mesas, la mesa 1 el doctor Yoizaki, la mesa 2 el doctor Lutsky, la mesa 3 el doctor Nemiski, 4, bueno, no está el doctor Legarreta, vamos a manejarla nosotros, la mesa 5 el doctor Orellano y en la mesa 6 el doctor Girardi. ¿Largamos? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a presentar estos casos. El primer caso es un varón de 10 años de edad, como ven ahí en la descripción, un prepúber, sano previo sin ningún antecedente clínico relevante,
más que una lumbalgia de aproximadamente 1 año y medio de evolución. Relata la madre que en los últimos 6 meses había perdido aproximadamente unos 3 kilos según el control pediátrico. Las características de esa lumbalgia, si bien se manifestaba durante la noche, era prácticamente durante todo el día y lo había sacado de la actividad deportiva al chico. No cedía con antiinflamatorios no esteroideos y en el examen físico se notaba una leve disestesia o parestesias a nivel de miembro inferior derecho. Pero por lo general el examen neurológico en cuanto a fuerza y sensibilidad era normal y un laboratorio también dentro de los parámetros normales. La primera radiografía que se tomó en su provincia fue esta, que no fue la primera que lo vimos nosotros, y en la evolución llega con esta radiografía a nuestro consultorio. Podemos un poco charlar sobre la placa, qué estudios seguimos para complementarlo. Sí. Seguir la modalidad de la mesa anterior. Okay. Hay 1 minuto de evaluar el caso en cada mesa y dar una opinión por cada mesa. ¿Te parece bien? Okay. Sí. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí. Sí. Yo primero, ahí da la impresión que en la vértebra L4, 1, 2, 3, 4 del lado derecho hay como una especie de esclerosis del pedículo. Ok, Eso lo veo yo ahí. bien. ¿Y qué estudios pediría? Es la pregunta. Sí, Yo pediría, siempre pido centellograma, pido una resonancia y un ATAC. En realidad el ATAC siempre la pido si hay una hipercaptación en el centello, es lo ideal, pero si no, se puede pedir las 3 juntas. Bueno, mesa 1, ¿algo que acotar? Nada. Nada para agregar. La mesa número 2, algo para agregar. ok, seguimos. Bueno, si no hay nada para... ¿Sí? Doctor Agrelo, ¿no? No, veíamos una opacidad en el pedículo del E4 del lado derecho. Ok. Entonces seguimos la cronología que dijo el doctor Armando. Lo primero es de la clínica del chico y lo más característico era el Adams antálgico. Lo primero que pidió Armando era un centellograma, lo siguiente que pidió es un ATAC y lo tercero que pidió es una resonancia. Bueno, la mesa, empezamos por la mesa número 6. ¿Seguimos? ¿Sí? Dejamos de hablar, evalúen un poquito el caso. 1 minuto. ¿Así? Está. Ya estamos en el tratamiento. Bueno, empezamos con mesa número 1.
Llama la atención la actitud escoliótica del paciente, la curva a nivel torácica y la rectificación de la columna lumbar, lo que llama la atención en este chico. Y lo que vemos en la resonancia magnética es una imagen clara y a nivel del pedículo de L3, creo que es L4. L4 sería del lado derecho. Y una hipercaptación a nivel con el centellograma es lo que llama la atención. Lo que estamos viendo puede ser que sea un tumorcito ahí a nivel del pedículo de L4, que podría corresponder a un osteoma osteoide, o un osteoblastoma también podría ser. Creo que se manejaría dos diagnósticos diferenciales. Sí, el osteoma osteoide y el osteoblastoma. Creo que tiene un poquito de infiltración en el foramen. Yo no descartaría un osteoblastoma porque es un poco más agresivo. Bueno. Bien. Doctor Bellot, ¿algo que agregar? Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Este es el resumen. Sí. Sí, coincido con lo que decía Amílcar. Lo único que llama un poquito la atención es toda la reacción de partes blandas que tiene, que eso quizás no es tan característico del osteoblastoma. Pero bueno, con un laboratorio normal dejaría de lado alguna etiología de tipo infectológica, que sería inicialmente otro de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero tiene el laboratorio normal. Uh-huh. Bueno, visto más o menos el planteamiento general que va en dirección de un osteoma osteoide, un poco el primer planteo es biopsia sí, biopsia no a esta lesión. El segundo sería que si hay que tratarlo a esto quirúrgico o hay algún método alternativo para tratarlo. Y después discutir si ponemos de acuerdo que es quirúrgico, un poco en abordaje, técnica, niveles, necesidad de injerto o no. Yo le haría una biopsia por punción a esta chica, Okay. a este chico. Ok. Una biopsia guiada por TAC. Bien. Sí, también. A ver, lo hagamos más que todo por votación. Levantemos la mano. ¿Quién cree que la biopsia es necesaria en esta lesión? Yo no le hago biopsia. Primero porque pienso que creo yo que es un osteoma osteoide. Okay. Y creo que la resección en bloc me va a dar la biopsia. O sea, está bien delimitado los bordes. Me parece no hacer una biopsia. Bien. ¿Alguien más está a favor de no biopsia para esto? Bien. También creemos que es así mismo como no vale la pena hacer la biopsia y ya ir a resecar esto y tratar de conservar el pedículo del lado derecho y hacer una, ¿cómo se dice? Solamente raspar la mitad inferior del pedículo del L4 y tratar de conservar la faceta inferior. Ok. O sea, la primera pregunta es biopsia no. La segunda es tratamiento quirúrgico, por lo que veo en la gran mayoría. Yo creo que yo le haría una biopsia. Si un osteoma osteoide quizás tenga alguna repercusión posterior a la biopsia,
y una biopsia bajo TAC, por supuesto. Okay. Bueno. Nosotros tenemos alguna duda con respecto a que sea sí o sí una imagen característica de osteoma osteoide. Incluso en el corte sagital hay como una excrescencia, un crecimiento ahí, una ocupación del foramen, que si uno trata una lesión tumoral, la biopsia nos daría mayor seguridad en cuanto al tratamiento que realmente corresponde y nos aclararía un poquito el diagnóstico. Creo que con una biopsia no perdemos nada, bajo tomografía guiada es bastante segura y tendríamos más seguridad con respecto a qué conducta tomar después. Ok. Yo creo que yo también le haría una biopsia, perdona Rodrigo, yo le haría una biopsia además también por un poco, porque a veces si es un osteoma osteoide puede llegar a ser curativo, o sea, curativo respecto del dolor. A veces le haces una biopsia, se le va el dolor y entonces ya no hay que operarlo. Porque si es un osteoma osteoide sin dolor, ¿por qué habría que operarlo? Bien. Está dividida la biopsia, ¿sí o no? ¿Qué hicieron? Un poco, vamos a discutir la técnica, porque veo que la gran mayoría cree que es de resolución quirúrgica, un poco... La biopsia que dice él es un acto quirúrgico. Si yo entro con un trocar, estoy sacando en bloque cosas. No es biopsia, biopsia es con una aguja. Yo estoy de acuerdo también, entrar puede ser con un trocar y sacar todo el tumor. Okay. Pero eso es una resección quirúrgica. No. Sacar una muestra, biopsia es sacar una muestra. Carlos. Perdón, acá el doctor Valverde coincide con algunos de los asistentes la posibilidad de poder hacer una ablación tumoral por radiofrecuencia. Está descrito como tal, como uno de los procedimientos inocuos, sobre todo en pacientes jóvenes. Okay. O sea, tenemos una opción no quirúrgica, invasiva para ir en la línea de Bellot, o quirúrgica. Ok. Bueno, un poco las imágenes que era la discusión al principio, creo que esto tiene algunas características del osteoma osteoide, que es la reacción perióstica que se ve sobre la lámina y sobre todo esta imagen en resonancia magnética en el corte axial, que es como una llamarada alrededor de la lámina, como un proceso infiltrativo edematoso que está descrito en el osteoma osteoide. Puntualmente, nosotros fuimos en la línea que hablaba el doctor, que propuso, que es una termoablación por radiofrecuencia. En el mismo acto hacemos la toma de la biopsia en el mismo momento que vamos a hacer la ablación. Y lo que sumamos a la técnica es un monitoreo intraoperatorio multimodal, o sea, un free run, un electromiograma de las raíces involucradas, que es lo que nos da más que todo la información directa en el momento del estímulo de la termoablación, y potenciales somatosensitivos y motores. Este es el abordaje con la aguja, este es el basal, ahí ven cuádriceps, aductores, el extensor del hallux y tibial posterior. Este es el control motor derecho e izquierdo para tener una correlación con el lugar sano. Y esto hacemos un protocolo de aumento en tiempo y aumento en temperatura, que habitualmente empezamos con una temperatura de 70 grados centígrados y 30 segundos en el primer pulso. Al principio hacíamos controles de potenciales interpulso, lo cual dejaba una ventana muchas veces ahí entre el periodo que uno quema y la recolección de los datos. Actualmente con el nuevo equipo podemos hacer un control simultáneo. En este chico se hizo el primer estímulo a 70 grados 30 segundos, se siguió el segundo estímulo a 90 grados 60 segundos, 90 grados 90 segundos, y en el último estímulo vemos, como pueden ver en el registro, esta caída a nivel del cuádriceps, que está demarcado ahí,
y tuvo un control motor simultáneo de una caída, lo tapa el recuadro, que es mayor al 80% de la caída. No obstante, se terminó abortando el procedimiento. Normalmente hacemos entre 4 a 6 pulsos en forma creciente, sobre todo en tiempo. Esta es la evolución. El chico se despertó completamente asintomático, con buena fuerza y buena sensibilidad, ningún signo radiculopático. Este es el control tomográfico a los 2 meses, y este es a 3 años de la ablación. Al lado ponemos un poco la referencia, que es la publicación que hicimos en el 2017 sobre los primeros 7 casos. Actualmente llevamos 12 con esta técnica de radiofrecuencia asociada a monitoreo intraoperatorio. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer Rodrigo, una pregunta. Sí. ¿Qué tipo de radiofrecuencia utilizan? ¿En todo lo bipolar o...? No, utilizamos esa con Cool-Tip, que tiene básicamente es la punta, es aproximadamente 10 milímetros, que tiene un perímetro de radiación total de 1 centímetro peripunta, y un estuche en el cual el trazo, digamos, hasta que llega a la aguja, está protegido de irradiación. No utilizamos las técnicas habituales, sobre todo en estos que tienen violación de la cortical medial hacia el canal, en los cuales inyección de líquido peridural o dióxido peridural para separar estructuras neurológicas no lo utilizamos. Hacemos directamente el estímulo, y sobre 12 casos que actualmente llevamos hecho con esta técnica, tenemos 3 procedimientos que fueron abortados sin secuela, ninguno de los 3, pero fueron abortados en el curso del procedimiento, y en 2 casos ante recidiva tuvimos que convertirlos a una resección quirúrgica en bloque. Perdón, Javier, quiere hacer un aporte al doctor Alejandro Steverling, que tiene experiencia en tumores. No, simplemente te felicito por el resultado. ¿Tenés la imagen de la tomografía? Sí. Rápido. La única que tengo es la de 2 meses. No, la anterior. Para el diagnóstico, simplemente un aporte para el diagnóstico, nada más. Sí. Porque en realidad... Te doy una la mejor. anterior, si tenés. Esta. En realidad un osteoblastoma, la diferencia si vos hacés la anatomía patológica es tejido osteoide, hipervascular. Pero vos ves perfectamente los bordes netos, el nido, el borde neto, si ven la parte del pedículo está totalmente lisa, no tiene invasión, y lo que están viendo alrededor es la reacción hiperostótica que es común en un osteomosteoide en cualquier miembro. O sea, creo que es una imagen bastante típica de osteomosteoide. Y el osteoblastoma, el tamaño son 2 centímetros. Bueno, puede ser un osteoblastoma en crecimiento, pero en general es mucho más agresivo e invade más las partes blandas. Okay. O sea que me parece que es más una imagen de osteomosteoide típica que no de osteoblastoma. Rodrigo, ¿por qué resección en bloque? ¿Por qué no curetaje y relleno eventual de la lesión? ¿Por qué resección en bloque? En un tumor que... Porque por ahí es difícil localizarlo. En esta ubicación es difícil ir a buscar el nicho muchas veces. Y uno trata de llevarse todo el nicho. No ha pasado de ir a curetear muchas veces y te quedas con la mitad del osteoide adentro, ¿no? Con esta técnica, 2 tuvimos que convertir a cirugía. De los 12 que llevamos, 2 pasaron a cirugía. En ningún momento se secuenció el tema de biopsia, procedimiento, se hizo en el mismo acto. Más que todo, la anatomía patológica a fin de corroborar el diagnóstico, ¿no? Nada más una pregunta, ¿pones algún esteroide o alguna silocaína después del procedimiento o no? Van con anestesia general. Van con anestesia general porque es un procedimiento que es, para un paciente pediátrico es invasivo mantenerlo boca abajo en el tomógrafo, así que todos van con anestesia. Con TIVA para no alterar los potenciales. Sí, ¿nos queda para 1 o 2?
Iba a ir a... no, quería el caso 3, a ver si lo... no. No pasó muy rápido. Este es un masculino de 17 años, ya finalizado su crecimiento esquelético, 1,82 m, 80 kilos, sin antecedentes patológicos en su infancia, con un antecedente de una lumbalgia de más de 8 meses de evolución que lo sacó de la actividad física, básicamente, pero seguía su ritmo de actividad escolar. El dolor era eminentemente mecánico y no cedía con AINES. Este es el aspecto clínico del chico al momento de la consulta, que tenía 15 años. Estas son las radiografías. La verdad que no son de muy buena calidad. Podríamos acelerar un poco y seguir con los estudios para ir y discutimos más sobre imágenes. De T2, el pedículo a nivel de L1 parecería estar borrado. Bien. Esto es. Y entonces llegamos a esta situación, podemos volver a las imágenes y las pasé muy rápido, si quieren ver alguna en particular, posiblemente esa es una imagen en la cual el chico estaba neurológicamente intacto con un dolor mecánico dorso-lumbar. En la imagen sagital, los cortes axiales. Discutiríamos acá un poco la necesidad de biopsia y posibilidades u opciones de tratamiento. La verdad que parece un quiste óseo aneurismático y en mi experiencia las biopsias sobre los aneurismáticos son muy complicadas. Sangra, no se obtiene material. Creo que predomina el diagnóstico. Hay una entidad que son los TCG relacionados a los aneurismáticos, que eso la biopsia podría aportar más datos. Pero los que yo tuve y pude tratar, la biopsia me aportó escasos datos. Okay. Doctor Legarreta. Nosotros tuvimos quiste aneurismático y teniendo la presunción diagnóstica, el trabajar con una aguja fina permite hacer la punción biopsia, lo cual de alguna manera nos permite confirmar la presunción y enfocar el diagnóstico, ¿no? Si tratamiento médico, endovascular o tratamiento quirúrgico. Okay. Bueno, entonces la gran mayoría va a biopsia, sí. Un poco la experiencia nuestra es la que contó Felipe, en el cual el tema de la biopsia en el quiste óseo aneurismático, muchas veces sacamos sangre, material insuficiente y muchas veces hay que convertirlo en una biopsia a cielo abierto para sacar material. Pero en este caso no fue necesario. La biopsia dio que era un aneurismático, lo terminó de confirmar. Y un poco plantearnos sobre la clínica del paciente, un paciente neurológicamente intacto con un dolor lumbar que se le estaba haciendo realmente inmanejable con medicación por vía oral. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? ¿Quirúrgicas, no quirúrgicas? ¿Quirúrgica qué? Resección intratumoral, resección en bloc. Indudablemente depende muchísimo de la sintomatología del paciente, porque la realidad que lo que estamos buscando nosotros, no sé si en casos tan avanzados, es el uso del denosumab previo y posterior. El denosumab actúa muy bien en las recidivas de las lesiones tumorales, como el quiste óseo aneurismático y el TCG. Pero la indicación del denosumab, el Prolia o el Ixeva,
previos a la cirugía en pacientes esqueléticamente maduros es una muy buena indicación. Hay que ver cuánto urge el paciente. Y lo otro que se recomienda en este tipo, si el paciente urge verdaderamente, es la resección en bloc del tumor y la artrodesis del segmento. 2 por arriba, 2 por abajo. ¿Todo por atrás, Felipe, o doble vía? Todo por atrás. Okay. ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguien le haría, o yo le haría previo, pensando en una cirugía, viendo previo la Dankev y eso, la irrigación de la médula, hacer embolización selectiva preoperatoria? Ahí está. La gente de hemodinamia a veces también hace topicaciones locales por punción con histoacril, que en muchos casos también, combinado con la embolización selectiva, reduce bastante el tamaño del tumor y eso te facilita el procedimiento quirúrgico. Bien, este paciente, lo primero que hicimos es buscar si realmente había un vaso nutricio para abortarle la irrigación al tumor. El informe de los hemodinamistas fue que no fue necesario no embolizar porque no tuvieron que embolizar. Entonces decidimos hacer una infiltración guiada por tomografía, un poco con el seguimiento que venimos haciendo de aneurismáticos, una serie más o menos de 18 casos ya, con calcitonina en 200 unidades internacionales y 150 miligramos de metilprednisolona. Este chico recibió una infiltración mensual durante 3 meses y a los 3 meses el chico nos consulta en que se agravó su cuadro de lumbalgia, su cruralgia ya era algo inmanejable con analgésicos locales, antiinflamatorios, opioides, pregabalina, y estamos en este punto ahora, ¿no? El tumor creció, sobre todo, si lo ven en la imagen, de la infiltración del paravertebral del lado derecho, mucho más grande, hay una invasión del canal que también es mayor, entonces creo que habría que cambiar de conducta. ¿Qué opina Felipe? Conozco bien los trabajos de ustedes sobre tratamiento con calcitonina y metilprednisolona, es excelente el trabajo. Estoy esperando que lo presente para miembro titular. Y la realidad es que creo que llega un momento que se agota el tratamiento conservador y creo que llegó el momento del tratamiento quirúrgico con este paciente. Okay. Doctor Steverlin. Okay. Okay. Ok. Bueno. Por el tiempo, sí, ¿tenemos la resolución? Vamos a hacerlo. No fuimos tan agresivos como Felipe en hacer una resección en bloque en este chico. Hicimos una resección intratumoral bien amplia, en la cual sacamos una masa en el paravertebral del lado derecho, muy similar a una pelota de fútbol chica. Y reconstruimos la banda de tensión posterior con injerto estructural de peroné. La evolución del chico se alivió de los síntomas. Esto es marzo, un año postoperatorio. Esto es lo último de este año que nos
nos vino a consultar, un poco más de peso, clínicamente bastante bien, y esta es la resonancia a 4 años de la cirugía. Bueno, muchas gracias.